esta gran masa que participaba de la asamblea estaba toda radicalizada, nosotros mismos también. Pero por otro lado, como te digo, se posiciona una mesa política que empieza a tomar decisiones que a nosotros no nos parecían. Por ejemplo, que no es bueno hacer una toma, que, que el plebiscito, que las cuestiones políticas. Entonces las consideraciones empiezan a ser otras. Y nosotros, la verdad es que teníamos la impresión de que iba por otro lado, de que habíamos dado una pelea en otro sentido, nosotros no para capitalizar a través de los partidos, sino más bien como una práctica asociativa de los estudiantes, Mm. una identidad más vinculada al liceo que a los partidos políticos, por mucho que todos tuviéramos su militancia o alguna preferencia política. Eh, ya no quedaban independientes prácticamente, todo el mundo había agarrado su militancia. Eh, y claro, pues empiezan las peleas que terminaron a combo, porque algunas de estas personas querían bajar la toma y otros no. Entonces se empieza a fragmentar el movimiento, se empiezan a producir estas peleas, estas rencillas que terminan a combo. Mm. eh, y de esa forma, como te digo, en el fondo se fragmentó el movimiento porque empezó a existir división al interior. Ya Mm. no todos querían movilizarse porque había entrado esta gente que en el fondo pesaba más que la asamblea, entonces de alguna forma se deslegitimó también. Frente al estudiantado. Claro, claro, empieza a tener menos participación. El año 89 ya claramente hay menos participación y siguen estas peleas a combo, para bajar las tomas principalmente y las movilizaciones, ¿no? Entonces ya en un momento, no me acuerdo que fue un carnaval, algo así, después del plebiscito, eh, en vez de salir a marchar, teníamos que hacer un carnaval. Ya. Entonces, eso, claro, no sé si lo explica claramente. Para mí, en términos de imagen, claro, pues súper distinto salir a la Alameda a marchar en los 80 y cambiarlo por una fiesta, ¿no? Entonces, para nosotros no era hueveo, o sea, era una cosa seria. Y Mm. nos estaban proponiendo ahora que fuéramos jóvenes y que hueveáramos. Sí, eso es algo que nosotros, yo no sé si leíste el artículo, Sí, pero no, o sea, queremos sumarlo ahora. ¿Tú tienes la impresión de que de que el carnaval vino a darle otro carácter también al movimiento? claro, claro, claro. Y de hecho fue súper simbólico eso, porque mucha gente se estaba preparando para salir a la calle nuevamente y le dicen que no, porque había que ir con un disfraz. Entonces me están hueveando. Oye, Candia, ¿esto es verdad? ¿Es cierto o es hueveo? No, es verdad. ¿Pero y por qué? ¿Y cómo tú, si estáis acá, permitís esto? No sé. No, 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 yo no lo permití. Entonces, es difícil poder explicarse cómo lo hicieron, porque también la memoria en ese sentido no me da muchos detalles. Eh, Ujú. entonces, mis recuerdos se basan más en cuanto a conversaciones con los cercanos y sensaciones que uno tenía que hechos concretos que pueda recordar. Pero por eso me recuerdo más de las peleas, de las discusiones, de los malos ratos, cosas que antes no se daban. Primaba un clima de unidad absoluta. O sea, si algo aprendí del MAD fue a establecer alianzas, como lo que decía un poco Allende, a proponer la unidad de todas las fuerzas para luchar. Y eso se quebra cuando empieza a preponderar el interés político, por así decirlo, de los partidos. A ese respecto te quiero, testeemos un poco la tesis del final del artículo, que es gremialización de las cúpulas como clase política. Ay, se me pegó, ¿tú me escuchas? ¿Sí? Y radicalización de las bases. Eh, ¿Qué opinas tú de esa idea? Sí, la comparto absolutamente. Lo que conversamos siempre con los compañeros que todavía nos juntamos, conversamos por Zoom ahora, Ujú. porque ante la imposibilidad de reunirnos en estos momentos.
existe la sensación en este grupo del que yo participé, del MAD, de que nosotros íbamos contra la corriente, que se nos impone un plebiscito, el cual nosotros rechazábamos, porque no entendíamos, es como un poco lo que pasa ahora con la constituyente, que no se entiende que hayan presos políticos antes de un proceso constituyente. O sea, si esas personas están presas por impulsar este proceso, por donde debemos partir es porque estas personas estén libres, ¿no? Nosotros proponíamos algo similar, que queríamos la libertad para nuestros compañeros que estaban presos, eh, y también, ¿por qué no decirlo? Queríamos partir por pedir justicia, no por solo por nuestros muertos, sino que también por todos los muertos que habían. Piensa tú que nosotros, mientras estábamos en el colegio, quemaron vivo a un joven, degollaron a profesores. eh, entonces, claramente, si quieres, te digo la frase cliché, teníamos sed de justicia. Y eso no se cumplió por negociar cuestiones políticas.